Muy buenas noches, es un gusto saludarlos y agradecerles que estén nuevamente con nosotros. Ya han terminado las firmas dentro de los acuerdos de paz, ya han terminado los actos, ya queda una semana para que los ciudadanos con su voto ratifiquen o nieguen esto que fue acordado en La Habana. Las encuestas también dejarán de aparecer próximamente, de manera que la pedagogía que se haya adelantado también tiene que haber surtido su efecto. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha sido estos últimos días en el proceso de difusión de los acuerdos? ¿Cómo lo ha vivido y cómo lo ha visto el Alto Comisionado de Paz? Pues nos acompaña esta noche, doctor Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Muy buenas noches, Darío Fernando. ¿Cómo ve usted a la gente? Usted recorriendo el país en esta maratónica jornada. En 10 días estuve con los 7.000 indígenas en el Cauca, 3.000 afros en un coliseo en Buenaventura, 700 líderes del atrato en Quibdó, 2.500 estudiantes en Medellín, igual en Barranquilla, con Humberto de la Calle. Yo siento cada vez un clima de mayor optimismo, pero lo que más me gusta es más sereno, menos agresivo. Hay más comprensión de lo que significa para el país esta oportunidad de la paz. Usted se sorprende al volver de La Habana, usted la pasaba entre Bogotá y La Habana, o Nueva York, o Oslo, donde tuviera que ir, pero ya venir y encontrarse con la gente que está empezando a leer y a conocer lo que ustedes escribieron durante 6 años. ¿Se ha sorprendido con esa reacción? No, es muy emocionante. Estuvimos la semana pasada en Medellín en una cena extraordinaria que nos ofreció uno de los empresarios más importantes de Antioquia. Y su hija me dice, mire, Sergio, es que cuando yo leí la Reforma Rural Integral me salieron lágrimas por lo que eso significaba para el campo colombiano, pero también incluso por el lenguaje y lo que es. Qué bonito que la gente vea ese trabajo, lo aprecie, pero sobre todo que crea en la gran oportunidad que tiene el país con este acuerdo. Me imagino que también ha encontrado distorsiones, informaciones equivocadas, preocupaciones en la base. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de esa parte? Es evidente que de tiempo atrás se han dado toda una serie de versiones que no son de lo que va a pasar, e incluso mentiras francas que dan vueltas de que se van a pasar leyes que le quitan pensiones a la gente que no tienen nada que ver. Bueno, es una parte. A mí lo que más me preocupa es que no veamos la gran oportunidad que es esto, que esto no solamente es un tema de las FARC. La gente tiene todo el derecho y es natural que pregunte, ¿qué va a pasar en justicia con las FARC? ¿Van a participar en política o no? Y si van a participar, ¿eso cómo va a ser? Eso está bien, eso es normal. Pero este acuerdo tiene una ambición que va mucho más allá. Tiene una ambición de que la frase una paz estable y duradera tenga una posibilidad de ser realidad. Y para que eso se logre, ¿qué hay que hacer? Implementar la reforma rural integral, movilizar a la gente en mecanismos de participación ciudadana, expulsar las armas de la política, darle un tratamiento más inteligente a las zonas de cultivos ilícitos y, por supuesto, trabajar con las víctimas, porque una sociedad llena de resentimiento y de odio no puede construir un futuro. Hay que enfrentar el pasado para construir el futuro. Eso es lo que es este acuerdo, una oportunidad para que Colombia realmente tenga una paz estable y duradera. Ahora le voy a hacer unas preguntas específicas más adelante, pero antes quiero poner a los televidentes con usted en contexto. Cuando se habla de que este acuerdo es castrochavista, yo quisiera ubicarlo a usted. ¿Dónde estaba antes de ser alto comisionado de paz? ¿Qué papel jugó usted en la política de seguridad democrática del anterior gobierno que le dio los más duros golpes a las FARC? Yo fui primero asesor del Ministerio de Defensa, sí, de la ministra directamente, Marta Lucía, cuando me tocó escribir el documento de la política de seguridad democrática y trabajar en esa estrategia. Y luego fui viceministro de Defensa durante 3 años y medio del presidente Uribe con el presidente Santos de ministro. Y la mitad de la gente que trabaja conmigo hoy está en el Ministerio de Defensa. O sea, ahí toda la gente que está ahí conoce la guerra, participó en la recuperación de la seguridad, pero también entiende que cada cosa tiene su momento y que este es el momento de la paz, de construir la paz. Usted
participó en la escritura del documento de la política de seguridad democrática que le dio los más duros golpes a las FARC. Usted llegó el momento en que consideró que eso ya debía dar paso a otra etapa, a la etapa de diálogo. Todo, como dice el general Mora, todo conflicto termina, toda guerra termina con un acuerdo, ¿no es cierto? Y lo que hay que saber es qué es lo que es adecuado en cierto momento. En el año 2002 lo que era adecuado era recuperar nuestro propio territorio, apoyar a nuestras fuerzas militares, nuestra policía y tener una visión estratégica de cómo llevar el Estado a las regiones y no dejar a la gente abandonada. Pero usted llega a unos límites, usted puede continuar en eso. Sí. Pero si usted continúa en eso así como la gente piensa, eso no es tan sencillo. Usted sigue perdiendo sus soldados en campos minados, realmente no tiene sentido. Sí hay la posibilidad, como incluso, le recuerdo porque como usted dice, yo escribí el documento de la política de seguridad democrática y hay un capítulo de ese momento que se llamaba la opción de la negociación, donde el presidente Uribe decía que si un grupo armado entraba en un cese y dejaba las armas, tendría todas las garantías de seguridad y todas las garantías de participación en política que se merece, decía, el disidente en una democracia, imagínense. Eso es lo que se decía en ese momento, que entre otras cosas es lo que va a pasar ahora, darle una oportunidad a la gente que deje las armas y se transforme en un partido político. De manera que a mí me parece que todo lo que hemos hecho es coherente desde ese momento. Desde ese momento. Y que ya este era el momento de tomar otro rumbo. Dice usted que en esa política se hablaba de participación en política. ¿Qué es lo que ahora tanto preocupa? El hecho de que los miembros de las FARC vayan a participar en política. Eso es un tema difícil para los colombianos y eso lo entiende uno. Hombre, una gente que causó tanto daño, ¿cómo es posible que vaya a poder participar en política? Entonces, ahí hay que tener en la cabeza dos puntos. El primero, que realmente la esencia de un proceso de paz en Colombia o en cualquier parte es la posibilidad de que una guerrilla deje las armas y participe en política, porque como le dije a usted el otro día, ninguna guerrilla deja las armas y se tira al abismo como si eso fuera el fin. Va para otra cosa. ¿Para qué? Para la política. Y así fue con el FMLN en El Salvador, y así fue con la UNG en Guatemala y en todas partes. Y aquí en este país, ¿qué fue lo que hizo el M-19? Eso. Y el M-19 no eran unas peras en dulce, el M-19 cometió toda clase de barbaridades, pero hizo su transición a la política de una manera muy honrosa con personas que han jugado un papel muy importante en la vida nacional. Entonces, eso es el proceso de paz. Si uno dice que eso no puede ocurrir, no hay proceso de paz. Y lo segundo es que finalmente eso va a depender de los colombianos. O sea, ¿qué es lo que le tienen miedo? ¿A qué es lo que le tenemos miedo? ¿Que es que las FARC se van a tomar el poder? Pues entonces tienen que convencer a la mayoría del censo electoral, que son 32 millones de colombianos, de que ellos deben dirigir el país. Son los colombianos, ustedes los colombianos los que van a decidir. Yo estoy absolutamente tranquilo con ese punto. Sí, ustedes, digo, el gobierno, pues tienen 297 páginas para explicar lo que hicieron. Los contradictores, cualquier persona puede usar una frase, puede usar una afirmación, puede usar un artículo para desbaratar la cosa de alguna manera. Ahí hay un desequilibrio en la discusión. Es parte del problema, ¿no? Pero a mí eso no me asusta. Lo que me parece más importante es que se entienda que esto tiene una visión integral que yo creo que se le da sobre todo el principio que observamos de lo que llamamos el enfoque territorial. Es decir, que esto primero se hace desde las regiones, la paz la construye cada región de Colombia, esto no es una cosa impuesta desde Bogotá, pero que además estos acuerdos van a ser mucho más efectivos si los implementamos de una manera coherente y articulada. Le doy un ejemplo. Tomemos una región muy golpeada por la violencia en Colombia históricamente, como es el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, donde pasaron toda clase de cosas. Aquí en pocos días las FARC van a hacer un acto de perdón por la masacre de La Chinita, donde asesinaron a 35 personas relacionadas con el EPL que se había desmovilizado, pero en realidad eran también jóvenes, niños, mujeres. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Implementar estos acuerdos de manera coordinada. Entonces, si usted hace, por ejemplo, pone en marcha las medidas de la reforma rural integral
empieza a buscar distribuir tierras, sobre todo invierte en bienes públicos, mejora las vías terciarias, hace unas inversiones necesarias, porque es que la verdad verdadera es que el campo colombiano ha estado abandonado durante demasiado tiempo. Pues eso va a crear oportunidades para esa gente, pero también para otros. ¿Para quién? Por ejemplo, para la gente de las FARC que se va a reincorporar. Entonces, y esa gente puede ayudar a promover esa misma reforma rural integral. Entonces ahí tiene una coherencia. Pero además, si usted ha tenido una violencia tan fuerte como la que ha habido en Urabá, usted no puede pretender que la gente comience a trabajar de la mano así como si nada. Tiene que sentarlos en una mesa, tiene que decir, bueno, aquí cómo vamos a hacer en Urabá para construir la paz. Sí. Y la medida en que la gente responda por lo que hizo, diga, bueno, no, aquí pasaron estas cosas, pero vamos hacia adelante, pues va a poder avanzar. Entonces, simplemente mensaje, esto no solamente son medidas individuales, es una visión de cómo construir la paz en los territorios de Colombia. Voy a hacer unas de esas afirmaciones y le voy a pedir que me la responda con sí o no, como quiera, pero así como en el plebiscito, sí o no. Las FARC, los miembros de las FARC, ¿serán amnistiados por todos sus delitos e indultados? No. ¿Por cuáles sí, por cuáles no? No, eso es lo que solía ocurrir. En el mundo, hablamos de El Salvador, amnistía para todo el mundo, borrón y cuenta nueva, y en Colombia, eso es lo que pasó en los 90 también. Aquí no, aquí se dijo, mire, hay unos delitos tan graves que en este momento en Colombia y en el mundo, la conciencia de la humanidad es que delitos graves como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, hay que investigarlos y sancionarlos. Entonces es lo que va a ocurrir con los secuestros, con los homicidios, con el desplazamiento, con la violencia sexual, con el reclutamiento de menores. Eso es lo que va a pasar, van a ser investigados y sancionados. Los que van a ser investigados y sancionados no irán a la cárcel o sí irán a la cárcel. Es un sistema de incentivos. Entonces, si usted es culpable de secuestros, incluso este tribunal permite ver esto de una manera mucho más sistemática, de manera que usted no está mirando simplemente un caso de secuestro, usted está mirando una política sistemática de secuestro que puede constituir probablemente un crimen de guerra e incluso un crimen de lesa humanidad. Si usted es culpable de eso, entonces usted va a la jurisdicción y cuenta toda la verdad de lo ocurrido y lo oye. Si determinan que usted contó toda la verdad, entonces usted recibirá una sanción de hasta 8 años en unas condiciones que se llaman restricción efectiva de la libertad, que no son una cárcel, pero son restricción efectiva de la libertad. ¿Eso qué es? Eso lo va a determinar un juez, y desde ahí tiene que desarrollar una serie de tareas de reparación a las comunidades, de reconstrucción, como participar justamente en la reconstrucción de infraestructura, en el desminado, ayudar con el problema de los cultivos ilícitos. De manera que esto no es un paseo, esto no es como dicen algunos, no, es que les tocó un servicio comunitario y van a barrer las calles. No, 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 levántese por la mañana todos los días y vaya a desminar y me dice si eso es una sanción o no. Eso si usted cuenta toda la verdad. Si usted no la cuenta, se expone a que lo investiguen y lo juzguen y puede terminar pagando 20 años de cárcel. Si confiesa, ese es el negocio. Si confiesa toda la verdad y obtiene el mejor de los beneficios, esa privación de la libertad, también puede hacer política y llegar a una corporación pública. Esa es una pregunta que tienen que resolver los jueces. ¿Cómo es compatible esa sanción con la participación en política? No está en los acuerdos. No está escrito cómo va a funcionar eso, no. Eso depende de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. No está en el artículo 66 ni nada de eso. Bueno, ¿usted qué siente cuando se dice que usted, Humberto de la Calle, los generales Mora y Naranjo, Framper, trabajaron durante 4 años para que Timochenko sea presidente? No, pues qué decirle, pues primero que bueno, los colombianos son los que van a decidir, ¿no es cierto? Pero la otra cosa, alguna gente que dice, digamos de manera agresiva, no, es que ustedes vendieron el país. Entonces, oiga, si hubiéramos querido vender el país, lo hubiéramos vendido en 3 semanas para no tener que pasar 4 años clavados en La Habana discutiendo con las FARC, peleando párrafo por párrafo, frase por frase, qué es aceptable, qué no es aceptable.
Y por eso esa frase de Humberto de la Calle es tan afortunada. Este es el mejor acuerdo posible, es el mejor acuerdo que se pudo hacer. Y por eso es cierto que la gente que dice, francamente, tramposamente, que si usted vota por el no es un sí, porque va a obligar a que se miren unos temas, están diciendo mentiras, eso es una ficción. Ahí no hay más espacio. El acuerdo es el acuerdo que hay. Y los colombianos tienen que decir si les parece bien o no y votar sí o no. Sí, uno les pregunta a ustedes qué pasa si llegara a ganar el no. Eso es una posibilidad, pues no parece contemplada porque en realidad en los acuerdos no está escrito. En caso de que la reafirmación Pues por supuesto que no no, se porque dé, es que el acuerdo es el que termina el conflicto, ¿no es sí, cierto? pero no hay ningún protocolo, Pues ningún por supuesto protocolo. que no, porque esas son las condiciones de terminación, son el acuerdo, ahí no hay una diferencia entre los dos. Sí. Es el fin del conflicto es este acuerdo. Y si usted dice que sí, vamos a la paz, a construir la paz con dificultad, porque esto no va a ser fácil, pero se abre una nueva oportunidad para el país. Si dice que no, todo ese edificio se cae, fracasó. Será el cuarto fracaso desde los 80, desde el proceso de la Uribe, Caracas-Tlaxcala, el Caguán, con la diferencia que esta vez llegamos a un acuerdo sólido, sí, sobre el que hay diferentes opiniones, pero yo creo que es un buen acuerdo para el país y no tengo la menor duda que Humberto tiene razón, que es el mejor acuerdo posible. Termina el cese el fuego, si llegara a ganar el no, la comisión verificadora se va, las Fuerzas Pues Armadas es que los vuelven colombianos dijeron que no, Sí. y el pueblo habló, si fuera ese el escenario. De manera que esto nos ayuda también para decirle a nuestros queridos televidentes, por favor, no se confíen, no crean en las encuestas, digo yo. Este voto es demasiado importante, el futuro de Colombia, de sus hijos. ¿Cuándo tiene una oportunidad de decidir el futuro de un país de esa manera? Pues el 2 de octubre, el futuro de sus hijos, de sus nietos va a depender de que voten el 2 de octubre. Además porque hay un umbral y un voto puede hacer que no se refrenden los acuerdos. Por supuesto. Entonces, aquí es el número de votos el que También cuenta, importa. no es un porcentaje que Claro. cuenta, sino que es un número de votos. Pero ustedes no entienden que no asumen, como muchos dicen que es, que la Corte le ha dicho al gobierno, la Corte Constitucional, tiene que renegociar si el pueblo dice que no. No lo dice la Corte en ninguna parte. La Corte solo se expresó sobre la figura del plebiscito, cómo debería funcionar, pero el que dirige el proceso de paz en Colombia, el responsable del orden público es el presidente de la República. Y el presidente ya ha dicho que esto es lo que hay. Y en la medida que esto depende de él, como no depende de nadie más, pues es, si seguimos adelante, no fracasamos. Es así de sencillo. Sigo con estas preguntas así, corticas y que pueden generar discusión y hasta distorsión también. ¿Las FARC no van a ser condenadas ni procesadas por delitos de narcotráfico si demuestran que usaron el narcotráfico para sus propósitos políticos? Mire, lo que se acordó en la Jurisdicción Especial para la Paz es lo siguiente. En todo conflicto se otorga al final una amnistía, que es necesaria porque, número uno, no tiene ningún sentido investigar todos los hechos ocurridos durante una guerra. Número dos, hay que promover la convivencia y la reconciliación. Pero eso tiene unos límites, que son cuáles. En este caso, los llamados crímenes internacionales, los graves crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ya hablamos de ellos, el secuestro, el homicidio, etcétera, graves violaciones, eso no puede ser amnistiado. Tampoco puede ser amnistiado lo que constituye un delito común. Ese es el otro límite. El narcotráfico es un delito común. ¿Qué es lo que tienen que decidir los jueces? Los jueces tienen que decidir si ciertas cosas tienen una conexidad con la actividad de la organización o no. Y ellos determinarán. Si usted me pregunta, es que las FARC estaban en el Putumayo y a todo el que pasaba por ahí le cobraban una plata, al cultivador, y, en fin, y de eso vivían. ¿Usted cree que eso podría estar ser amnistiable? No, pues yo creo que sí, porque eso es lo que estaban haciendo ahí, cobrando para
financiar su organización. Pero eso no lo determino yo, eso lo determina un juez. Bien, se le van a quitar 7 millones de hectáreas a propietarios de tierras para repartírselas a las FARC. No, entonces aquí vamos por partes. Aquí hay dos conceptos distintos. Uno, un fondo de tierras para distribuirle tierras a los campesinos que no la tienen, que deberá tener hasta 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas. Y luego hay un compromiso de formalización de 7 millones de hectáreas, de formalización del pequeño agricultor. ¿Para qué? Para que esa persona pueda acceder a la economía formal, pueda acceder a crédito, para que ese derecho de propiedad de él pueda ser protegido y no lo desplacen el día de mañana y pueda exigir y decir, mire, este es mi título, esta es mi propiedad. Es fundamental para Colombia proteger los derechos de propiedad, en especial del pequeño agricultor y del campesino. Los 3 millones no van a salir de ninguna expropiación, van a salir fundamentalmente de la recuperación de tierras que fueron adquiridas de manera ilegal. ¿Cómo? Con dineros ilícitos, es decir, enriquecimiento ilícito, extinción de dominio, apropiación de baldíos de la nación. Ahí ya tiene usted las principales fuentes que van a alimentar ese fondo. Usted puede hoy en Colombia hacer expropiación administrativa cuando, por ejemplo, va a construir una carretera. Usted va a pasar una 4G por un lado, pues tiene que ir a hablar con esa persona, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Pagarle a precio comercial su tierra, y eso es lo que dice el acuerdo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que sería extraordinariamente costoso hacer un fondo de tierras sobre esa base, y de manera que la expropiación realmente va a tener un rol extraordinariamente limitado y el que tenga va a ser por el valor comercial de la tierra. Sí, a mí, aunque personalmente me ha sorprendido, he visto también el debate que se ha generado en algunas iglesias, pues con todo el respeto que merece el hecho de que se critique que estos acuerdos tengan tanto el ingrediente de género, es decir, que sea tan importante en los acuerdos las mujeres y la población LGTBI. Está muy bien esa pregunta porque hay una gran confusión y yo quiero invitar sobre todo a la comunidad cristiana de Colombia a leer los acuerdos con toda serenidad, porque este cuento que se está echando de que aquí lo que hay es una llamada ideología de género, nadie entiende eso que quiere decir. Lo que hay en los acuerdos es un reconocimiento de que, en primer lugar, la mujer sufrió de manera desproporcionada los efectos del conflicto, tanto porque estaban solas ahí en los territorios como porque fueron objeto de terribles delitos de violencia sexual en no pocas partes que todavía no se conocen suficientemente en el país y que el acuerdo está abriendo espacios para sacar a la luz pública y que se haga justicia. En segundo lugar, porque las mujeres, está probado en todas partes del mundo, son las grandes constructoras de paz. Está probado que en una situación de posconflicto el liderazgo de las mujeres es fundamental. Con eso nadie está cuestionando ni la familia, ni absolutamente nada. Por el contrario, lo que está haciendo es protegiendo a la mujer victimizada, protegiendo a las familias, sobre todo a las familias en el campo colombiano. Y también a la población LGTBI que haya sido víctima por razón de su condición. Que también ocurrió. Sí, señor. Usted es comisionado de paz, es alto comisionado de paz, lo que incluye, por supuesto, a los otros actores del conflicto. Se habla de que el fin de la guerra llegó, ya la guerra terminó, pero es que tenemos al ELN ahí todavía, con unos diálogos congelados, pero ellos en su actuación sí no están congelados. La pregunta que uno se hace es, si otros procesos con otros grupos guerrilleros, ahora y en el pasado, han empezado, siguen delinquiendo los grupos armados, con secuestrados, con su actividad ilícita, ¿por qué en el caso del ELN se puso la condición inamovible de fin del secuestro? Demos un paso atrás porque usted hace una pregunta que es muy importante y que hay que entender. La visión del gobierno es que este es el fin del conflicto armado en Colombia. No es el fin de todas las formas de violencia. Por supuesto que no, no somos ingenuos. Sí. La violencia que nace, el narcotráfico va a seguir ahí, lo que pasa es que vamos a tener más recursos para enfrentarla. Pero lo que tenemos que hacer es dividir y hacer un cierre de este conflicto histórico que cargamos nosotros como una cruz para poder enfrentar estas otras formas
de violencia. Es lo que estamos tratando de hacer. Y ese fin del conflicto, ese momento de paz, no solamente es, y acá viene el punto nuevamente, no solamente lo constituye el hecho de que las FARC desaparecen como organización militar y se van a la política. No, es un esfuerzo para sentar unas bases para una paz estable y duradera. De manera que es una visión mucho más amplia y por eso, por ejemplo, cuando usted establece una comisión de la verdad, la establece para las víctimas de todos los grupos y toda la gente, incluyendo agentes del Estado, no eso no solamente para las FARC. Y esa es la parte que no es tan fácil de entender a veces de la ambición de este proceso. Esto es para darle un fin definitivo. Sí. Entonces, siguiente pregunta. Oiga, ¿pero el ELN no es parte de ese conflicto? Sí, sí, es cierto. ¿Y entonces qué? Pues lo que tenemos que asegurar es que ahora que yo creo que más pronto que tarde se va a abrir una mesa con el ELN pública, pues que eso, ese proceso se surta en unas velocidades que permita que el ELN participe en la construcción de esa paz en los territorios de Colombia y por supuesto pues que habrá unas condiciones especiales y acuerdos a los que se llegará con el ELN. Y me preguntaba usted, bueno, pero entonces la condición del secuestro, pues es que hoy en día en Colombia es intolerable que se hable con alguien que tiene secuestrados. Yo le cuento una cosa que no se sabe. Cuando fuimos a hablar con las FARC la primera vez en secreto, estábamos ahí con Enrique Santos, Frank Pearl y otros, les dijimos en la primera reunión, mis señores, esto con secuestro no funciona, no funciona. A los 4 días nos fuimos e hicieron el anuncio público, las FARC Timochenko por primera vez en febrero del 2012, 6 meses antes de que se abrieran las conversaciones públicas, de que las FARC renunciaban al secuestro. De manera que sí es posible hacerlo. Bien, yo quiero también para claridad de nuestros televidentes, algo de lo que se ha dejado de hablar en los últimos días, cuando se dice las FARC se van a desmovilizar, las FARC van a someterse a un proceso de justicia transicional, es que paralelamente y por fuera de los acuerdos, pero sí como consecuencia de los acuerdos, va a haber una ley que le permitirá a los miembros de la fuerza pública también recibir indulto y también ser objeto de un sistema de justicia pues especial. Pues claro, porque si usted está en una verdadera transición, claro, tiene que ser para todos. Claro, pero se ha olvidado, nadie está hablando de eso en este momento. Es importante. No, claro, por supuesto, esto tiene que ser que hay unas reglas de juego y que entendiendo las particularidades de cada quien, porque no se trata de equiparar, sí tiene que haber una cierta simetría en el tratamiento para todos. Entre otras cosas, para que las víctimas de todos tengan las mismas posibilidades de satisfacer sus derechos. ¿Por qué entonces solamente las víctimas de las FARC tienen derecho a verdad plena y a que vayan las FARC a una comisión de la verdad y las víctimas incluso de nuestros propios hombres no? También las deberían tener. ¿Y por qué nuestros propios hombres no van a tener las mismas garantías de seguridad jurídica que van a tener las FARC? Eso sería completamente intolerable para la sociedad colombiana. De manera que hay que asegurar que esto tenga unos equilibrios de justicia en el centro para que sea sostenible. Eso incluye, por supuesto, no solamente a las víctimas de fuerza pública, sino también a los autores de delitos por parte de la fuerza pública. Usted que parece ser un hombre así recio, o que lo es, duro, inconmovible, ¿cómo le ha ido en esos actos de perdón que le ha tocado presenciar? Por ejemplo, esa ceremonia íntima de las familiares de los diputados del Valle. Usted también había estado en Bojayá. Fue una cosa extraordinaria. Yo estuve en Bojayá, acompañé a las familias de los diputados, a las que fueron, no fueron todas, en representación de, recordemos para sus oyentes, los FARC secuestran en el 2002 a 12 diputados de la Asamblea del Valle y luego 5 años más tarde son asesinados 11 de ellos. Hace 2 semanas, por primera vez las FARC enfrentaron a estos familiares. 5 horas de reunión hubo. Yo siempre recomiendo que hagan, quienes lo pueden hacer y tienen acceso a una búsqueda de internet de Google, busquen la entrevista de Fabiola Perdomo en El País de Cali. Es un documento extraordinario de cómo estas familias se enfrentaron a las FARC, les dijeron, expresaron sus sentimientos
y cómo también las FARC los oyeron con mucho respeto, al parecer realmente muy conmovidos. Una de ellas, según este recuento, la Victoria lloraba sin pausa, y al final Pablo Catatumbo dice que para él había sido el peor error que había cometido en la guerra y que les pedía perdón y que ojalá lo aceptaran. Eso es lo que hace posible un acuerdo de paz. Eso no hubiera sido posible antes, pero ya que está terminada la negociación, tenemos la posibilidad de enfrentar estos hechos. Lo que no quiere decir que aquí con unos perdones esté resuelto el tema, no está resuelto. Pero para las víctimas es muy importante porque es liberador ese perdón, es lo que les quita el peso de encima, es lo que nos dicen ellas a nosotros. Uno escasamente se puede imaginar ese dolor. Pero eso tampoco quiere decir que estén renunciando a sus derechos. Las personas que cometieron esos delitos van a tener muy probablemente que ir ante un tribunal y explicar un caso tan grave como el asesinato de esos diputados y el secuestro a una comisión de la verdad y poner en marcha otras medidas de reparación. Pero todo esto es lo que podemos hacer gracias al acuerdo. Por eso yo digo que la discusión de impunidad es al revés. La gente dice, no, es que va a haber mucha impunidad. Digo, no, es que lo que hay hoy es impunidad porque ninguna de esas familias tienen la menor respuesta hoy sobre qué fue lo que pasó. Ninguno de los responsables principales de todos estos hechos ha respondido en justicia en Colombia y ha dado su versión, ni ha habido espacios como estos para que se reconozca responsabilidad. Entonces, justamente lo que va a permitir este sistema de justicia transicional, de verdad, justicia y reparación, es combatir esa impunidad. Bueno, pues usted es uno de los firmantes de ese cheque que se le ha pasado a los colombianos para que lo cobren, este cheque de los acuerdos de paz. Y en estos segundos finales, ¿usted qué le dice a esos colombianos que van a ir a cobrarlo el domingo? Yo les diría de corazón, pensemos menos en las FARC y más en las enormes oportunidades que se le presenta al país con este acuerdo. Lo que significa que podamos integrarnos como país, que nuestros campesinos tengan una oportunidad distinta de vida, que nosotros mismos podamos sentir que ese país también es nuestro y podamos viajar por él, que podamos resolver de manera inteligente finalmente este terrible problema de los cultivos de coca y sobre todo que saquemos la violencia de nuestra sociedad. No la vamos a sacar toda, por supuesto que no, eso es una cosa muy larga y en sí imposible de cumplir, pero sí la podemos sacar de nuestra cultura política, que dejen de asesinar a los alcaldes, a los concejales, que nadie tenga excusa para usar la violencia en la política. Ese sería un cambio de comportamiento que marcaría un quiebre histórico en nuestra historia republicana, no solamente en el conflicto con las FARC. Esa es la oportunidad que tenemos ante nosotros y yo les pido a todos que por favor discutan en sus casas, se movilicen, hablen con sus amigos y salgan a votar el 2 de octubre. Pues muchas gracias, Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Gracias por este tiempo, nos hemos extendido un poco, pero hoy es un día especial para la paz en Colombia. Así es. Que tenga muchas gracias. Una muy buena semana. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad, que será después del plebiscito.